Bienvenida, Montserrat, acá a este espacio de entrevistas Wamper. Montserrat, Buenos, buenos días, bienvenida. compañeras. Muchas gracias por el espacio. Sí, primero, a ver, queremos saber qué es lo que está pasando, entender qué es lo que está pasando y dónde está Paloquemá, para las personas que no saben la ubicación de esta comunidad y qué conflicto minero está ahí ocurriendo, qué conflicto está ocurriendo. Primero, cuéntanos, Montserrat, justamente esto. Ya, a ver, estamos hablando que el conflicto ahorita está posicionado, digamos, en los territorios de, como bien mencionaron ustedes, en Palo Quemado, la parroquia Palo Quemado y la parroquia Las Pampas, que son parte del cantón Sicchos en la provincia de Cotopaxi, en torno al proyecto minero La Plata. Este Ujú, proyecto está concesionado por la empresa canadiense um, Atico Mining. ujú, em, y al inicio del gobierno de Guillermo Lasso se indicaron que 5 proyectos mineros en el país iban a entrar en fase de explotación minera hasta el 2025. ujú, Entonces, en ujú, torno a este plan, es que hoy por hoy se está llevando adelante esta especie, entre comillas, consulta ambiental para viabilizar esta explotación minera. Y ujú, lo mismo está sucediendo ahorita en la provincia de Bolívar, Cantón Las Naves, ujú, donde ujú. en torno al proyecto minero Curipamba Sur, el Domo, ese en cambio está a cargo de la transnacional Curimini. Plaza Resources, ajá, que tiene su subsidiaria Curimining. Entonces, Ujú. cabe mencionar ¿De que dónde es Curi Mining? Curimining igual es una canadiense. Canadá. Ujú, Recordar que cuando fue la cumbre en ujú, Glasgow, ujú. fue Guillermo Lasso supuestamente para hablar del tema de cambio climático y cómo el Ecuador se sumaría a este proceso, pero vimos cómo Lasso se reunió con los empresarios de esta empresa minera para indicarle que pondría a disposición todo lo posible del Estado ecuatoriano para viabilizar este proyecto minero acá. Entonces Ujú, vimos cómo ujú, se utiliza estos espacios para seguir subastando los territorios. ujú, ujú. Ahora, nos trasladamos a un año atrás en Montserrat, donde Lazo también firmó otro decreto que es del 151. Recordemos que luego cayó por el tema de las protestas de junio. Sin embargo, cómo Guillermo Lazo y el gobierno en sí siguió con los temas de explotación a pesar justamente de los acuerdos, o bueno, algunos intentos de acuerdo, además que se llegaron en las paralizaciones de junio. Como bien mencionas, no hubo ningún acuerdo em, que realmente sea sustantivo para la lucha de los territorios. Mencionemos que los territorios vienen demandando muchos ya desde hace 30 años. Otros tienen luchas más recientes como de 10 años, 5 años, pero se viene demandando justamente uno de los derechos que se demanda es el de la consulta previa, libre e informada para pueblos y nacionalidades, pero la consulta ambiental para toda la población ecuatoriana, indiferentemente de nuestra identificación étnica. Eh, Esa es una de las demandas. La otra es que se han otorgado concesiones mineras sobre fuentes hídricas, sobre bosques protectores, sobre páramos, sobre ecosistemas sensibles, sobre centros poblados, incluso que esto tarde o temprano significará que las poblaciones serán despojadas. Algunas ya han sido removidas y despojadas de los territorios, como es el caso, por ejemplo, en Tundaime, donde toda una población fue destruida, fue sepultada para construir ahí una presa minera, ¿no? Ujú, Entonces, esas son unas de las demandas principales y recordemos que esta lucha de los pueblos es por la vida, por la dignidad, por por el derecho a que se nos garantice una vida digna. Y en ese contexto nos convocamos en el paro nacional, 21 territorios estuvimos en las calles exigiendo la moratoria minera, exigiendo que nuestros territorios no pueden ser sacrificados para beneficiar los ujú, bolsillos de unos pocos. Como bien indicaste tú, no hubieron acuerdos sustantivos y a partir de ese momento, este año iniciamos nosotros con la militarización de los territorios. ujú, ujú, El gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas para proteger los campamentos mineros para que puedan avanzar con tranquilidad mientras las comunidades se enfrentan a una guerra de baja intensidad, viven en un conflicto constante con una violación reiterada a los derechos humanos y los derechos de la ujú, naturaleza. ujú, Entonces, en este contexto cabe mencionar que en la provincia de Imbabura, 2 proyectos mineros, tanto en el 2019, 2021 y en este año, fueron frenados por decisión de la Corte Provincial y Corte Constitucional
justamente reconociendo que el Estado vulneró el derecho de las comunidades a la consulta ambiental. Cabe mencionar que cuando las comunidades han demandado consulta ambiental al Estado, nos han dicho que no somos indígenas para pedir esa consulta, han hecho pasar socializaciones por consulta. Sin embargo, ahora existe un precedente constitucional que plantea cuáles son los parámetros, cuáles son las vías y que el Estado tiene una obligación indelegable para consultar a las comunidades y que esta consulta ambiental tiene que ser respetada, que está garantizada en el artículo 398 de la Constitución y que tiene que basarse en lo que ordena y los parámetros que tiene la consulta previa, libre e informada en lo que competa. Entonces, en vista de eso, el Estado se ha visto presionado y ha impulsado este proceso de decreto a través de un decreto ejecutivo para dar paso a la consulta ambiental. Sin embargo, hay que mencionar que la consulta ambiental no cuenta con una ley orgánica que la regule y que, como manda la propia Constitución, por un lado, las leyes orgánicas tienen que ser creadas por la Asamblea Nacional y los derechos tienen que ser normados vía ley orgánica, no vía reglamento. Y claramente el gobierno de Lasso está aprovechando pues, el tiempo de inestabilidad política del país, la muerte cruzada, para avanzar y convertir nuestro derecho en un trámite express, ¿no? Un simple trámite que no cumple con ninguno de los parámetros y que continúa vulnerando esos derechos. O sea, con las sentencias constitucionales y judiciales que hubieron, se frenaron 2 proyectos mineros en el país. Uno de ellos es el de Yurimagua, que es estos proyectos que se catalogaron estratégicos para el país, fueron frenados por falta de consulta ambiental. Se revocó el registro ambiental para uno de los proyectos y para el de Yurimagua la licencia ambiental. La Corte Constitucional establece que la consulta ambiental tiene que realizarse antes de cualquier acto administrativo, es decir, antes incluso de que se grafiquen las concesiones mineras, antes de otorgar el registro ambiental para fases de exploración minera, antes de entregar licencia ambiental para exploración avanzada y explotación. Entonces es clara como indica que la consulta ambiental tiene que realizarse en cada una de las fases mineras. Y hemos denunciado continuamente que en el país no ha habido este proceso de consulta ambiental en ningún proyecto minero y por eso sostenemos que todos los proyectos son ilegales. Entonces, hoy por hoy es condenable que, por ejemplo, se pretenda realizar la consulta ambiental, que por un lado es inconstitucional porque se está realizando vía decreto, pero además se está realizando en un proceso extemporáneo, recién para hacer posterior. Exacto, para ya explotar, cuando no ha habido consulta para ninguna de las fases anteriores. Y cabe mencionar que, por ejemplo, este proceso que está ahorita haciendo el gobierno, que es inconstitucional y que las comunidades han rechazado continuamente, hemos visto imágenes, videos de cómo está presente militares y policías, centenares de ellos, presionando a la gente, atemorizando al pueblo, y la consulta tiene su precepto que tiene que ser previa, que no se ha cumplido por lo que les mencioné, tiene que ser libre, sin ningún tipo de presión y amedrentamiento, y eso no está pasando, y tiene que ser informada. Los compañeros nos han indicado que el Ministerio del Ambiente les ha mencionado que ellos no conocen cuál va a ser el impacto de la minería y que por eso necesitan que la empresa minera esté presente para informar cuáles van a ser los impactos, cuando los parámetros de la consulta indica que, por un lado, es una obligación indelegable del Estado y le compete específicamente al Estado ecuatoriano, a su cartera, el Ministerio del Ambiente, realizar este tipo de consulta sin presencia de las empresas mineras. Pero estamos viendo que en este proceso, que de por sí es inconstitucional e ilegal, están presentes Policía Nacional, Fuerzas Armadas, empresas mineras. Sí. Montserrat, entonces, a ver, para entender mejor, digamos, como todo este abanico de información. Lasso emitió este decreto 754, es el decreto, ¿no es cierto?, que permite la consulta ambiental. Y ya lo está ejerciendo a través de este decreto, que básicamente reforma un reglamento, es decir, como que es algo que está ahí debajo de la Constitución. Ya están ejerciendo las consultas ambientales en estos territorios de la Sierra Centro y sin cumplir, digamos, los parámetros de una consulta previa, libre e informada, que incluso ya hay el precedente, digamos, de la Corte Constitucional. Entonces,
¿Qué es lo que ahorita se puede hacer para detener este proceso? Porque, digamos, las comunidades lo que han hecho frente a esta forma arbitraria de ejercer del Estado es protestar, ¿no? Y el Estado está respondiendo ahorita con militares en los territorios. Entonces, ¿hay otras vías además de esto? ¿Qué es lo que están proponiendo, digamos, las organizaciones para que este decreto no se materialice justamente en permitir estas consultas? Ajá. El pasado 13 de junio, CONAIE junto con el Frente Nacional Antiminero presentaron ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de este decreto 754 Ujú. con la solicitud de suspensión inmediata. Es decir, hasta que el caso sea revisado, se solicita que se suspenda inmediatamente porque es un proceso que continúa vulnerando los derechos de las comunidades y que va a generar aún más el conflicto que ya existe hoy por hoy. Ujú. Entonces, sabemos que ya sortearon el caso, hay una jueza que va a coger el caso, pero todavía no existe una sala en la corte, aún no se instala una sala y con eso todavía no se puede avanzar. Entonces, la estrategia, como bien se mencionó, es desconocer este proceso en los territorios, difundir la oposición de las comunidades a este Ujú. proceso inconstitucional. Y por el otro lado, estamos también montando una campaña mediática a través de la cual intentamos presionar a la Corte para que de paso atienda este caso y suspenda de manera inmediata hasta que se analice la constitucionalidad de este decreto. Y por otro lado, también informar a la ciudadanía lo que está pasando, esta arbitrariedad, ¿no? O sea, que nos podamos contar porque estas cosas no pueden pasar en un país que se dice ser democrático, ¿no? Ujú. Ujú. Ahora, Montserrat, digamos, si bien Guillermo Lasso quiere impulsar a toda costa estos 5 proyectos, ¿no es cierto?, que mencionaste, pero finalmente le va a dejar un poco el trabajo al nuevo presidente, a la nueva presidenta que venga acá al país. Entonces, un poco de lo que tú has mirado en cuanto a las candidaturas presidenciales, ¿cómo está también el planteamiento frente al extractivismo? Realmente es grave y, y nos da mucha pena porque ningún candidato recoge las demandas de los pueblos. Em, Hemos visto que hay posiciones abiertamente extractivistas, antiderechos, que reconocen todo este proceso de 30 años de lucha de los territorios, todas las demandas legítimas. Y como bien se mencionaba en la entrevista anterior, o sea, toda esta posición que existe, que es, digamos, una guerra contra la naturaleza. Y si estamos en guerra contra la naturaleza, es una guerra contra los pueblos. Porque, como bien les mencionaba, las concesiones mineras están asentadas sobre las fuentes hídricas Hídrica. que no Ujú. solamente abastecen a esas comunidades, sino a las grandes ciudades. Y ese es el conflicto más grande de la minería en el país y lamentablemente no se ha logrado todavía instaurar eso en el debate y es una pena que los candidatos ni siquiera se hayan informado, que ni siquiera estén conscientes de la amenaza que representa la minería. Aquí en el país no ha habido un debate ciudadano para preguntarnos si realmente queremos a un país como el Ecuador apostarle a una industria completamente aniquiladora del territorio de las poblaciones. Ujú. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que algunas personas consideran que la candidatura de Yacu, que viene de un proceso de acompañar a los territorios que están amenazados por la minería, es como una solución o una propuesta positiva para los territorios en resistencia, pero realmente hemos visto que no, porque su posición no es nada clara. Hemos visto cómo con su discurso está legitimando las concesiones mineras existentes hoy por hoy. Ha dicho que las que están entregadas él va a respetar porque están entregadas de manera legal, cuando, Ujú. como les mencioné, 2 proyectos mineros en el país ya fueron frenados por falta de consulta ambiental y es la realidad de todo el país. Entonces no Ujú. podemos hablar de una legalidad. Y ha mencionado que de aquí en adelante no se otorgarán concesiones mineras. Entonces, realmente eso no Mm. soluciona el conflicto que hoy por hoy ya existe en el territorio. Ujú. Así que nosotros no vemos Mm. una salida y una respuesta por parte de los candidatos. Candidatos. Y Ujú. como hemos mencionado, nuestro candidato o nuestra candidata en estas elecciones es el Yasuní y es Quito sin minería. Ujú.
Y esa es la apuesta, Montserrat. Muchísimas gracias por venir a este espacio y por contarnos qué es lo que está pasando, que es, digamos, una situación preocupante. Queríamos compartir algunos videos de lo que está ocurriendo, la militarización en este momento, que se dio de la semana, desde la semana pasada está Vero, ¿no? Esta situación activándose, las comunidades están diciendo, está pasando esto, y hay un silencio, digamos, ¿no? Digamos, antes este tipo de conflictos tenían una cobertura bastante amplia de los medios, pues ahora, como es Guillermo Lazo, pues no se dice mucho, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, muchas gracias, Montserrat. Estaremos atentas de lo que está pasando. Gracias, compañera.